Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Vamos a ir continuando con este tema del Dios y el sufrimiento humano. Vamos a seguir profundizando un poco más y nos vamos a encontrar con, en esta ocasión, compartirles una pequeña meditación sobre lo que viene, que el mayor sufrimiento de todos no es como dijimos la vez pasada, la enfermedad o el accidente, ¿no? Son cosas que a todos nos acontece, pero el mayor sufrimiento, el mayor dolor es la muerte. Y es precisamente lo que vamos a tratar de meditar en esta ocasión. Vamos a encomendarnos al Señor a través de la intención de la Virgen María con el Ángelus, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues continuamos entonces con nuestra aportación acerca de ese tema tan interesante, tan controversial y tan lleno de preguntas. Eh, Vamos ahora a continuar con el Salmo 10. Es un salmo bastante interesante, también muy complejo, en el sentido de descubrir, ¿verdad?, cómo está el mal y el sufrimiento que le causa al que es justo. Dice los versículos 9 al 10, que tiene como título Las malas artes de los perversos. Se pone al acecho como el león en la madriguera, se pone al acecho para apoderarse del miserable, arrebata al indigente, arrastrándolo a su red, le espía y se arroja sobre él, y cae el infeliz en su poder. Interesante el título ya solamente de los versículos 9 y 10, las malas artes de los perversos. Y cómo es que a veces nosotros hacemos cosas buenas y si son malas, o hacemos cosas malas y aparentan ser buenas. Estas palabras que solemos decir en algunas cuestiones, sobre todo cuando hay alguna situación con alguna persona o en algún grupo o en alguna situación, solemos decir, no hagas cosas buenas que parezcan malas, hijo. Y entonces provocamos precisamente que eso que se está haciendo, que se está actuando, con que se está diciendo, sea una interpretación. El salmisma mismo nos presenta esta imagen del perverso haciendo de las cosas que son buenas, que por ejemplo son las artes, la belleza, pues, que se convierta en malas artes, puesto que las insidias del maligno, como decía un padre alguna vez, son como las perlas. El pecado es como la perla, es tan bella, tan exquisita, em,
bonita en su estructura, valiosa, ¿verdad? Una perla, un diamante, y tú quieres agarrarla. Y cuando la obtienes, hacía esa analogía con el pecado, pues te apoderas del pecado, se apodera de ti, porque no eres tú, sino es el pecado que se apodera de ti, puesto que ha podido entrar en tu vida y ha hecho hacerte caer. Por eso la oración del Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación, puesto que si caemos en tentación, cometemos ya un pecado. Y es un ejemplo muy sencillo cuando vemos algo que está en nuestras manos, por ejemplo, el teléfono celular del compañero, del vecino, que estamos, no sé, en una convivencia y vemos que dejó su teléfono y pues nadie se da cuenta y lo agarro y me lo llevo. Y le quito su ubicación, me apuro para que nadie lo encuentre el teléfono. Ese es el pecado. Ahí está latente, puesto que ahí está, ¿verdad? El pecado, como un diamante, como algo que nos llama la atención. Pero en el momento que lo tomas, te lo llevas, ya es el pecado. Por eso las malas artes de los perversos, dice el salmista, se pone al acecho como el león en la madriguera. O sea, está buscando, ¿verdad? Perfecciona inclusive sus malos actuares. Y eso precisamente provoca, ¿verdad? El que es feliz, el que es fiel, el que es justo, pues se convierte en infeliz, porque le ha quitado la felicidad, le han quitado la justicia. Entonces dice, se pone al acecho como el león en la madriguera, está muy bien preparado. Se pone al acecho para apoderarse del miserable, del pobre, del indigente, del necesitado, que aún le quita todo lo que de por sí necesita, le quita lo que tiene, ¿verdad? Y está ahí para apoderarse del miserable. Arrebata, dice, al indigente, arrastrándolo a su red, arrastra al indigente, quitándole hasta lo último que tiene para sobrevivir y lo arrastra consigo con su red. Es todo un arte pero malo, ¿verdad? Le espía, dice, y se arroja sobre él y hace caer, y cae el infeliz en su poder. Aquel infeliz, aquel que le han quitado la felicidad, cae en poder del perverso. Y hay aquí, en medio de esto, hay una infinidad, precisamente, una infinidad de sufrimiento, de dolor, de tristeza, inclusive al solo leerlo, siente uno esa impotencia y te trae imágenes, recuerdos, momentos en los que se ha vivido alguna situación de estas. Y continúa precisamente el lector del Salmo, perdón, el escritor del Salmo, presenta al malhechor como un león oculto en la espesura, dispuesto a caer sobre el miserable e incauto se acerca a él. Y esta descripción es tan viva y refleja bien la situación de bandidaje que impera sobre el salmista cuando el salmista redactaba esta composición. El mismo salmista cuando está escribiendo ese texto inspirado por el Espíritu Santo, está él mismo presentándose como aquel que ha sido tocado, que ha sido arrastrado, que ha sido el reflejo de aquel a quien se le han encimado para robarle sus cosas. ¿Verdad? Y está presentando precisamente esta situación como una forma, ¿verdad?, de expresión de la tristeza y de la incapacidad y la injusticia, como solemos decir a veces también nosotros, a veces la impotencia ante los sucesos y las cosas, ¿verdad? Qué interesante es el Salmo 10 y precisamente esta cuestión del perverso, ¿verdad? Y pues es cuestión de hacer también un poco de memoria nosotros, que tanto hemos sido así, que embestimos al necesitado cuando hacemos sufrir a alguien,
o le ocasionamos un dolor, porque ya dijimos que el causante del dolor y del sufrimiento es el mismo ser humano, ¿verdad? Y en un segundo lugar, la naturaleza, con todas sus cosas, las catástrofes, el universo, eh, todas esas cuestiones, ¿verdad? Y que todo esto se lo adjudicamos a Dios, que Dios no es el autor del maligno, pero que al final siempre tenemos ese peso, esa balanza de dirigirnos a Dios. Pero ahora vamos a ver de esto que ya hemos comentado, el tema de la muerte, puesto que al final de nuestra historia, la muerte es el mayor sufrimiento que tenemos. Y todos los que hemos pasado por una situación de muerte, hablando especialmente del fallecimiento de un ser querido, o en algún, seguramente por aquí, a alguien le ha tocado ver algún accidentado muerto ya en el pavimento, tal vez le has tocado ver o estar en una situación de violencia intrafamiliar o de violencia, una balacera, y ver los cuerpos caídos, inertes, la muerte de un niño, de una niña, em, en sus inicios de vida, eh, las trágicas muertes a través de tantos accidentes y guerras que hay en el mundo, y las muertes naturales, ¿no? De nuestros seres queridos, seguramente que murieron en la paz, como solemos decir, pero que al final murieron, ¿verdad? Y sentimos ese dolor, ese sufrimiento. Y respecto también a la muerte, hoy hay quienes mueren, se sienten morir cuando pierden inclusive a una mascota, un animalito que cuidaron, y hay un sufrimiento, un dolor también en esas situaciones. Y hay otros que mueren en una situación muy compleja, que es un poquito como que más complicado discernir cuando están muertos en vida, porque les han quitado sus bienes, han quedado en bancarrota, les han quitado a su familia, em, ha sufrido algún desprecio, algún señalamiento. De aquí vamos a cosas más complejas, ¿no? Muertos en vida porque siente que no los aman, que no los escuchan, que el mismo Dios se ha olvidado de ellos, que la iglesia no hace nada, que el gobierno no hace nada. Y vamos viendo que la muerte está en todo. Hay una película que he visto solo por partes ahí en internet, en las plataformas de videos, donde es una película, parece ser que es japonesa, en donde un muchacho llega a un lugar donde hay muchas estatuas, como que encontraron vestigios, y le llama la atención un arete de una de las imágenes que está ahí, una estatua de una mujer, y lo toca, y al tocarlo se traslada inmediatamente a otro mundo, en donde él tiene la capacidad de ver los números que le quedan de vida a las personas. Esa es una película. Y hay otra en donde las personas en el futuro traen aquí en su brazo un número larguísimo, que es el número de vida que tienes. Hasta que quede en cero, te mueres. Ahí no te mueres por causa natural, te mueres porque se te acabó el tiempo. Y parece que se llama, la película se llama así, El tiempo. Y ambas pues tienen la misma connotación, la muerte, el término del tiempo, el término de la vida. Y hay otra serie que seguramente muchos de ustedes han visto, el famoso Doctor House, en donde hay una parte donde un enfermo,
cuenta que sufrió un accidente y que aparentemente cuando los llevaron al hospital, le dijeron pues que había tenido una muerte aproximadamente de unos 5 minutos, pero que revivió. Y él quiere morir porque dice que esos minutos que estuvo así fueron los mejores minutos de toda su vida. Y eso lo hemos escuchado no solamente en ese programa, lo hemos escuchado en muchas personas que han tenido una experiencia de estas y que han sentido bien, se han sentido bien. Y entonces el protagonista, el doctor House, quiere experimentar eso porque dice, bueno, es que eso no fue algo fuera de lo normal, sino es por las mismas, em, sí, el mismo sistema del cerebro, con todos sus componentes, que ahí hicieron todo eso para que tú pudieras morir. Pero pues, le llamó la atención lo que el hombre le contó, aquellas cosas que vio allá de aquel lado, ¿no? Y también lo quiere experimentar él. Pero ahí en el programa no se ve que, no dice él que vio, que experimentó, ni qué sintió, sino que pasan a otra cosa. Lo dejan como así, como abierto al lo que tú quieras opinar. Hemos escuchado y también por medio de los místicos, cuántos místicos santos que han, estando en vida, han tenido sus trances místicos, que los ha trasladado como si estuvieran muertos a otro lugar y han visto muchas cuestiones muy dolorosas como el infierno, como el purgatorio, como el cielo, cosas extraordinarias, como el cielo, estar ante la presencia de Dios. Y les ha tocado a muchos místicos experimentar como San Francisco las llagas del dolor y el sufrimiento de Cristo. Y otros que no han tenido las llagas, pero han sido trasladados al purgatorio o al infierno para que vean cómo es la situación ahí y cómo han sido también la experiencia, ¿verdad?, de aquellos momentos más difíciles que ha habido en la historia del hombre. Eso es interesante, si engloba eso es un, digamos, un resumen de todo lo que pudiéramos nosotros descubrir, meternos ahí. No se diga las culturas. Cada cultura, cada religión de las grandes que hay en el mundo y cada cultura y tradición tiene su propio formato, digamos, o su forma estructura, su forma estructural acerca del tema de la muerte. Y veamos, pues, hermanos, porque este tema, este sufrimiento es el más grande de todos. Em, ya dijimos la vez pasada que en el caso del ser humano, así como también en el de los mamíferos superiores, el espectro de las experiencias del sufrimiento no abarca solamente las sensaciones de dolor y de carencia física, sino también otras más complejas como el miedo, el pánico y la tristeza. Por eso les decía, hay quienes pierden a un ser querido por causa natural, por un accidente, por alguna situación, pero el muerto en vida, aquel es el más complejo, el que está muerto por el miedo, por el pánico, por la tristeza y por alguna otra cosa. Esos son los más complicados, más difíciles casos. Pero como dijimos, el ser humano y tanto los mamíferos superiores, veía también hace unos días un video de una, de un mono, hembra, eh, le ponen música de fondo como de tristeza y esto. Entonces tiene sus hijitos, ¿no? Entonces tiene un hijito que está enfermo, ¿verdad? Según el relato, es un mono pequeño, un bebé, que está enfermo, pero que ya puede, pues, moverse de alguna manera, pero está enfermo. Entonces la mamá está al pendiente de él, mientras los otros monitos están en otro sitio, los pone aparte, los deja aparte, los deja así como que ustedes quédense aquí y ella se va con el monito a otra parte.
y lo está acariciando, lo está como que besando, lo está lambiendo, lo está sobando y le hace como una especie de camilla de hojas y lo pone ahí. Se le queda viendo y el monito muere, ahí se muere. Y lo deja en la mera, en el mero filo de un barranco. Ahí lo dejó. Entonces, cuando se da vuelta, se ve como que se despide, como que mueve sus patas, sus manos, no sé cómo le llamen. eh, y el monito este se cae, se va pues al vacío. Se da la vuelta y se va con sus monitos. Entonces, el que está relatando esto dice, hay algo ahí, ¿verdad? En esa especie de mamíferos, una especie de animales que tienen una forma de saber qué es la vida y qué es la muerte. Muy complejo saberlo. Es muy complejo porque no nos podemos meter en el cerebro de algún mamífero, pero sí se intuye por lo que se ve. ¿Verdad? Entonces es una expresión interesante y lo ponía en el contexto. ¿Cuántos son así en esa situación de muerte? El estar allí al pendiente de algo. Y después de dar la vuelta y seguir el camino, ¿no? Esto es algo que llama mucho la atención. Ese es un camino sumamente complicado e interesante, ¿verdad? Pero es complejo. Si eso que vi, les comento, es complejo, ahora imagínense alguien que ha perdido algo. Y puede ser cualquier cosa, una persona, algo material, no sé, algo físico, algo espiritual, alguien que ha perdido un miembro de su cuerpo. Ese es otro caso de muerte, ¿sí? Ahora, probablemente sufrimientos tales como el miedo, el pánico, la tristeza, como la desesperación, el aburrimiento, la falta de sentido, el asco, la repugnancia moral y los sentimientos de culpa, solo pueden experimentarlos el ser humano. Eso sí, puesto que se dice que según los que pueden sentir miedo, pánico y tristeza, pues inclusive pueden ser los mamíferos. Y les digo, ahí está ese ejemplo. Pero los demás efectos, los demás, son solamente experimentados por el ser humano. En este contexto, entonces, hermanos, y lo que hemos ya hablado, desempeña un papel especial la muerte, a la que se designa tradicionalmente como el mal sin más. El mal sin más. ¿Tiene sentido designar la muerte como dolorosa o causante de sufrimiento y por tanto como un mal? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿La muerte es causa de sufrimiento? La muerte de seres queridos, hermanos, al igual que el miedo a su muerte y la propia muerte, está entre las experiencias del sufrimiento más opresivas. En tal sentido, la muerte representa sin lugar a dudas un mal. Y esa es la respuesta, sin lugar a dudas representa un mal, aun cuando comprensiblemente no lo sea para el que está muerto. Pues porque para el que está muerto, pues no sabemos, ha acabado su temporalidad. En efecto, si la muerte, a diferencia de la agonía, se entiende como la finalización definitiva de toda sensación, ya no representa tampoco un mal, puesto que, por definición, el muerto en cuanto tal no experimenta nada más, tampoco la pérdida de su vida. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos algo de verdad es interesante. La muerte, a diferencia de la agonía es, digamos, quienes experimentan la agonía, es también complejo. Tratamos de definirla nosotros, ¿verdad? La agonía, pues, es los últimos alientos, decimos, ¿no? Pero, ¿qué está sucediendo dentro de su entorno? Nos pueden dar respuesta a los médicos. La ciencia nos puede decir, es que está pasando este proceso químico, está pasando este proceso biológico, está pasando esto, ¿no? Nos pueden argumentar. Pero el hecho
también de que sus pensamientos, su vida de la persona esté ahí, la experiencia de ellos es compleja. Y a veces nosotros decimos, es que dice que vio a la Virgen, es que dice que vio a su papá, es que dice que vio a fulanito de tal, y entonces nos entra también a nosotros ese, ese momento de decir, ay Dios, se va a morir, no me quiero morir, no quiero que se muera. Ven cómo es tan fuerte la muerte. ¿Sí? Entonces, si la muerte, a diferencia de la agonía, se entiende como la finalización, la muerte es la finalización definitiva de toda sensación, ya no representa tampoco un mal, puesto que el que está muerto ya no tiene ningún mal. ¿Sí? El muerto en cuanto tal no experimenta nada, tampoco la pérdida de su vida, puesto que la muerte no es nada, se acabó. Ahora bien, si la muerte es el tránsito a una existencia post-mortem, la respuesta a la pregunta por la muerte como tal depende de la cualidad que tenga tal existencia. Y esta última parte es muy interesante, hermanos, porque si por definición la muerte ya no es nada, entonces los que tenemos como muerte, como tránsito a una vida nueva, una vida eterna o una vida diferente, hay que preguntarnos, ¿verdad? En ese tránsito, una existencia post-mortem, una existencia después de la muerte. La respuesta a la pregunta por la muerte como mal depende de la cualidad que tenga tal existencia. Depende de la existencia de la persona. Y esto quiere decir que depende de la vida de esa persona, que en vida y post-mortem llevará. ¿Qué vida llevará? Como solemos decir nosotros muchas veces, ¿no? Pues si se portó bien, pues se va a ir al cielo, y si se portó mal, se va a ir al infierno, ¿no? En palabras muy simples, pero en realidad no lo sabemos, ¿verdad? Puesto que, como también decimos, y lo dice la misma escritura, entre el cielo y el infierno hay un gran abismo, dice aquel pasaje donde está Lázaro y el rico y el padre Abraham. Tú no puedes venir acá y él no puede ir allá, porque hay un gran abismo entre los dos. Interesante, o sea, es una cosa muy interesante y compleja el tema del post-mortem, después de la muerte, ¿verdad? Para nosotros, como cristianos católicos, creemos en una vida nueva, en una vida eterna, en que no hemos de morir, sino viviremos, puesto que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Pero en la muerte, en el infierno y en cualquier lugar se alaba el nombre del Señor, ¿sí? Todos se arrodillan ante el nombre del Señor. Pero para la ciencia, la muerte es el fin de todo, ya no hay nada. Ahora, otro problema se plantea con la pregunta acerca de si la mortalidad o la finitud de la vida terrena representa en cuanto tal un mal, y ello con independencia de que la muerte de otros suscite en incontables casos una tremenda tristeza. ¿Será que la mortalidad o la finitud de la vida terrena representa en cuanto tal un mal? Puesto que entonces vivimos en un mundo lleno de tristezas, porque cada rato muere alguien. ¿Sí? Entre las condiciones de la existencia presente, la finitud de vida humana parece ser aquello que otorga un valor a la vida o a sus diferentes fases, de modo que la finitud no puede designarse sin más como un mal, la finitud, ¿verdad? El fin. Nosotros también como cristianos decimos, ¿no? Morimos al pecado para vivir. ¿Sí? El miércoles de ceniza recordamos precisamente ese acontecimiento del morir al pecado y vivir, ¿verdad? El bautismo mismo nos indica ser sepultados con Cristo para resucitar con Cristo, ser purificados por el agua, ¿verdad? El agua que limpia el mal. ¿Sí? Nuestra iglesia también al celebrar la Eucaristía decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Bien, Señor Jesús. La muerte la vemos entonces como un paso, no como finitud,
Sí, puede ser finitud del cuerpo humano, como dice la ciencia, se acabó, pero la finitud del cristiano o de la experiencia espiritual no es un acontecimiento final, sino es algo que trasciende más, que va más allá. En este caso, entonces, la muerte destruiría todas las promesas, expectativas y anhelos que han quedado sin cumplimiento en la vida presente. Cuando el caso de la finitud es tal, cuando hablamos de que la muerte es el fin de todo y se acaba todo, las promesas, las expectativas, los anhelos, todo aquello que se quería hacer quedó incumplido en la vida presente. Para los muertos, entonces, la muerte no significaría más que dolor, porque ya no existen. Pero para todos los vivos resultaría de su muerte la conclusión de la vida, a pesar de su valor intrínseco, representa un asunto más o menos incompleto y en suma profundamente injusto. Fíjense que eso también es muy interesante porque la ciencia nos dice, pues es que el cuerpo humano, la vida humana es finita, se acabó. ¿No? No es infinita, sino es finita, se acabó. Pero para nosotros es como decir, bueno, em, la experiencia del ser humano es, pues la muerte no es el fin de todo, sino es como una parte, ¿no? Algo que falta algo más. Entonces dice aquí que para los vivos resultaría que la muerte, es la conclusión de la vida, pero a pesar de este valor, representa un asunto más o menos incompleto, porque decimos, bueno, aquí falta algo, ¿no? Pues la vida eterna, la vida nueva. Puede ser, esas son respuestas. O algo que hay más allá de nuestra vida humana. ¿Verdad? Entonces, ¿y qué diríamos nosotros? Pues es injusto que acabemos así, que todas nuestras promesas, nuestros anhelos, las expectativas se hayan quedado en la finitud, como si ya hasta ahí, ¿no? Entonces sería algo injusto. Entonces, para el valor humano o para el sentir humano, siempre hay algo más allá. La muerte queda incompleta porque falta algo. Y para nosotros como católicos, como cristianos, decimos que ya hay algo en donde dice el Señor mismo, ya no hay llanto ni dolor, no hay sufrimiento ni tristeza, sino alegría y gozo en el Señor. Entonces allá es el cumplimiento de tus promesas, tus expectativas, de todo lo que hiciste, allá se terminan por cumplir. Eso podría ser una respuesta ante esto que estamos comentando, ¿no? Ahora, en la medida en que la muerte, en el sentido de la mortalidad, representa un mal que causa sufrimiento, parece representarlo para los vivos y no para los muertos. Solo la cuestión de la muerte es para los vivos, para los muertos, pues no. El muerto que está ahí eh, en, en el féretro no está percibiendo nada. No hay una cosa que estemos diciendo, ah, sí, el muerto está ahí sufriendo. ¿No? De hecho, decimos cuando vemos el cuerpo del ser querido y nos despedimos, decimos, se ve tranquilo, se ve en paz. Pero no es el final, puesto que decimos, hay algo más allá. ¿Sí? Por eso, la muerte sí es un mal y causa sufrimiento, causa dolor y nos cuestiona y nos pregunta si queremos morir o no. Ahí hemos hecho esa misma pregunta muchas veces. ¿Quién quiere morir? Pues no, nadie quiere morir. ¿Verdad? Em, Como también a muchos agonizantes, ya están en etapa final y no quieren morir. Pero la iglesia dice, ¿verdad? Jesús dice, hay que morir. La semilla del trigo no muere, queda infecundo y si muere, produce mucho fruto. Entonces quiere decir que hay algo más. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habré dicho a ustedes. Por eso ahora me voy. Después de que resucite, muera, resucite, me voy para prepararles el lugar. ¿Sí? Pero el carácter de este mal depende decisivamente, hermanos, de la interpretación que se haga de la muerte, es decir, de las convicciones acerca de una vida después de la muerte. ¿Sí? Ya eso ya es una interpretación paradójica que toca a nosotros, compete a nosotros decirla. ¿Verdad? Quiero compartir con ustedes, hermanos, una pequeña meditación de este librito de Hugo Estrada, se llama Meditaciones
para los días de sufrimiento. Dice, prepararse para la muerte. Con esto voy a terminar esta transmisión. En una fábula se narra que cierto leñador se desesperó por la vida dura que llevaba. Y el leñador decía, ojalá me venga la muerte, protestó. Al punto se presentó la muerte. ¿Me llamaste? El leñador asustado respondió, no, yo no te he llamado. La muerte es una de nuestras grandes y negables realidades. Esta fábula del leñador nos sorprende porque cuántas veces no hemos escuchado eso también. A mí ya que me cargue, ya que me lleve, me quiero morir. Este, los que están en ese umbral, en el umbral del suicidio, su pensamiento es morir. Los vemos rondar día y noche a nuestro alrededor, la vemos rondar día y noche a nuestro alrededor, pero nos cuesta convencernos de que se puede, de que puede sorprendernos en cualquier esquina. Siempre pensamos que la muerte es para los demás y no para nosotros. El tema de la muerte no es un tema que tenga muchos simpatizantes, más bien es un tema del que se habla por necesidad, con cierto temor. Nosotros estamos por celebrar tradicionalmente en nuestro país el Día de los Muertos, que para la iglesia es el día de todos los fieles difuntos, en el que recordamos a todos nuestros seres queridos que han partido. Interesante, pues son dos cosas interesantes, ¿no? El tema de la muerte, celebrar la muerte, y como dicen por ahí que los mexicanos hasta se burlan de la muerte, pero cuando llega la muerte nos da miedo. ¿No? Y la iglesia celebra el Día de los Fieles Difuntos, como recordando su paso por la vida y en una vida que ya después eh, es una vida eterna, una vida nueva. Entonces el tema de la muerte, hermanos, no es un tema que tenga muchos simpatizantes, más bien es un tema del que se habla por necesidad con cierto temor. El Evangelio, en cambio, nos invita a estar siempre preparados para ese momento. Jesús afirma que no debemos hacernos ilusiones, en que menos lo esperamos, en el momento en el que no nos hagamos ilusiones, pues Él vendrá como un ladrón en el momento en que menos lo esperamos. La muerte, hermanos, debería ser preparada conscientemente durante toda nuestra vida. También veía un videíto ayer que decía, ¿eres cortés con la muerte? Y entonces va un vehículo, se detiene, el vehículo va manejado por una persona, obviamente, pero ya tiene parabrisas, en el parabrisas tiene ya un hueco de bala, pero el señor no se ve que tenga la bala. Pero enfrente de él está pues representado un caballo negro con un personaje encima que no es el jinete, sino es una persona blanca, ¿verdad? No con cara de calaca ni de muerte como solemos ponerlo nosotros, sino con rostro de una persona, pero totalmente grisáceo todo, ¿no? Y entonces él quiere pasar y el otro quiere pasar, están en el camino, ¿no? Entonces el carro se detiene, ¿verdad? Y entonces voltea la muerte a ver el carro. El carro ya tiene la bala, ¿verdad? Del parabrisas y el señor está con su carro en el volante viendo a la muerte sorprendido y dice, ¿quién es Cortés? ¿Quién le va a ceder el paso a la muerte? Entonces aquel hombre del volante le hace con la mano que pase, como solemos nosotros hacerle cuando va a pasar alguien en la calle y vas manejando, pásale. O les echamos las luces para que pasen. Entonces en ese sentido le hace así, ¿verdad? Y con la cara que pase, con cortesía pase, ¿no? Su rostro cambia hasta donde para una sonrisita, hacerle pasar a la muerte. Y entonces la muerte asienta con la cabeza y se pasa derecho. Entonces el video termina con que este hombre ya había muerto, ¿no?
precisamente la bala de la parabrisas significaba que lo habían matado, y pasa, ¿no? La muerte. Entonces, el paso de la muerte, ¿no? Entonces, tiene que estar preparados, ¿sí? La muerte debería ser preparada conscientemente durante toda nuestra vida. El encuentro con Dios cara a cara no podemos por temor relegarlo como algo secundario de nuestra existencia. El encuentro con Dios no puede ser relegado, es necesario. Debe ocupar el lugar principal. Una buena muerte no se improvisa, se prepara. Una buena muerte no se improvisa, sino que se prepara, ¿sí? Y si ustedes le ponen atención, y se los recomiendo, hermanos, estar atentos si tienen su misalito a leer los evangelios de aquí hasta el domingo 34, el último domingo de Jesucristo, Rey del Universo. Es el último domingo del tiempo ordinario y toda la semana que sigue, antes del primer domingo de Adviento. Todas las lecturas tienen esa connotación, el final de los tiempos, la muerte, la vida, las estrellas se bambolearán, cuando vean bajar del cielo un rayo, no vayan allá porque el Hijo del Hombre, o sea, son lecturas que nos están preparando para el final de los tiempos, ¿sí? Entonces, la muerte debe ser preparada, no debe de llegar porque sí, y cuando llegue ya debe de llegar preparada. Vivimos y nos aferramos a las cosas de este mundo, hermanos, como si fuéramos a vivir eternamente. La Biblia, repetidas veces, se encarga de hacernos meditar en que nuestras vidas son algo muy efímeras. Santiago afirma, ¿qué es la vida de ustedes? Ciertamente es una neblina que se aparece como un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. La neblina a veces es muy espesa, pero de pronto llega un rayo de sol y todo se terminó. Nadie se da cuenta de que allí había neblina. En el libro de Job se encuentra otra imagen parecida. Los días del hombre son más veloces que la lanzadera del tejedor. Job 7:6. El ojo humano apenas logra ver una escurridiza lanzadera que va de un lado a otro. Si en tiempo de Job se hubieran conocido algunas de nuestras sofisticadas máquinas, la lanzadera del tejedor hubiera quedado relegada a un segundo plano en cuanto a la velocidad. El libro de las crónicas se lee, extranjeros y advenedizos, somos delante de Dios, delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra no dura. Primera de Crónicas 29:15. Lo cierto, hermanos, que hoy en día podemos desayunar alegremente en nuestra casa y por la tarde ya estar dentro de un ataúd. El cáncer, los ataques al corazón, el SIDA, los accidentes aéreos, automovilísticos, están al orden del día. Todo nos indica que debemos estar siempre preparados y no angustiados, ¿no? No angustiarnos, ya va a llegar la muerte, ¿no? Pues el cristiano sabe de antemano que sus días están en las manos del Señor. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Nuestra situación es de forasteros, hermanos. Estamos aquí de paso. El día de nuestro nacimiento comenzó nuestra carrera hacia la muerte, nuestra meta. A nuestra derecha y a nuestra izquierda continuamente van cayendo seres queridos, personas desconocidas, amigos, y a pesar de todo, en el fondo, nos creemos indestructibles. Y esa es precisamente una característica de no estar preparados. Nos creemos indestructibles. Casi llegamos a dar la impresión de que la ley de la muerte se inventó para otros, pero que tal vez se puede hacer alguna excepción con nosotros, pero nos llegará el momento, ¿verdad? Y termino con con otro de estos videitos ahorita que hay mucho, ahorita hay muchísimo acerca de la muerte, puesto que se acerca esos días de todos los santos, de los fieles difuntos, del famoso Halloween norteamericano, este, y otras festividades acerca de la muerte.
eh, un último videíto en el que vi que está un abogado y está en su mesa, pues cerrando casos, ¿no? Cerrando casos por teléfono, ¿no? Yo les ayudo, yo termino el caso y ya. Entonces, enfrente de él ya había llegado la muerte. Entonces le dice el abogado le dice, permítame un momento, ahorita lo atiendo, ¿no? Y él sigue acá y la muerte se pone así como que, "Pues, ¿qué onda con este cuate? Pues si yo vine por él, ¿no?" Y el otro le está haciendo señas que se apure porque ya viene por él. Y el otro le dice, no, espérame tantito, nada más termino de arreglar unos asuntos, mis citas, y ahorita te atendía que terminó de atender sus asuntos y sus citas, la muerte dice, bueno, pues lo voy a esperar, pues. Y lo espera, y le dice, siéntese, vamos a platicar, ¿qué pasó? ¿A qué viene? ¿Qué sus necesidades? Y la muerte dice, pues es que vengo por ti, ya es hora. No, pues ¿cómo crees? Dice, ya me vas a llevar. ¿No habíamos hecho un trato tú y yo de que te esperaras por un tiempo? Dice, mira, tengo tantos años, tengo tantos años de vida, tengo una familia, tengo que atender eso, atender aquello, y tú ya vienes por mí. Dice, sí, es que ya es hora. Y le hace muchas promesas. Y la muerte se sorprende de todas aquellas que le dice. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Cuál va a ser nuestro acuerdo? No, pues ya, el acuerdo es que ya es definitivo, ¿no? Y sí, aparece él ya, tirado en el piso y la muerte, pues, se lo lleva. O sea, no se ve que se lleve el alma ni nada. Simplemente la muerte se para de su asiento, se da la vuelta y se va, y ya aparece el cuerpo del fulano ahí, ¿verdad? Porque le dice: "Es que ya es definitivo, ya no hay prórrogas", ¿verdad? Entonces, nosotros, en ese sentido, pues, tenemos que estar preparados, porque en el momento en el que menos lo piense uno, llegará, ¿verdad? Pero el sufrimiento es el más complicado de todos. Bien, pues hasta aquí le dejamos. Si Dios nos permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Primeramente Dios. Pidamos por la beatificación de la venerable del Queen. Padre eterno, te doy gracias por el don que concedes a tu sierva del Queen, de esforzarse por vivir siempre en el gozo de tu presencia, por la radiante caridad infundida en su corazón por el Espíritu Santo y la fortaleza de vida, por la fortaleza que sacó del pan de vida para trabajar hasta la muerte por la gloria de tu nombre, en dependencia amorosa de María, Madre de la Iglesia. Confiando, Padre misericordioso, en que su vida te fue agradable, te pido me concedas por su intercesión el favor especial que ahora te imploro, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidios. Y des a conocer con milagros la gloria que ella goza en el cielo, para que también sea glorificada por la Iglesia en la tierra, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga y si Dios nos los permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.